entonces fue un movimiento industrial moderno, pero sacaron de su cultura, de su folclore, un símbolo de resistencia. El anterior. Con las flechas se puede ir atrás. Sí. Sí, entonces, pues ahí se mira Lud y Lu. Que, bueno, entonces, la que sigue, sí, derecha ahí. Ok, entonces, ahora estamos como 50, 70 años más. Estamos en Chicago, que es el centro industrial de los Estados Unidos. Entonces, pues había muchos inmigrantes alemanes, pues de todos los países europeos, muchos judíos huyendo de los pogroms, que eran las represiones contra los judíos. Hablamos mucho sobre los irlandeses en el taller de los San Patricios. También gente del este, el centro de Europa, muchos católicos. Y también mucha gente de los estados rurales, pues áreas rurales del sur. Como mencionamos, eran más pobres en el sur de los Estados Unidos durante la guerra civil. También había mexicanos y chicanos que venían de Texas, entre otros lugares. También indígenas, no había trabajos en las reservas, y pues otros de otras partes también. Así se miraban como las fábricas donde procesaban la carne. Así se miraba la ciudad de Chicago. La que sigue. Y pues también así eran las condiciones, como la renta era súper alta y no casi en las escuelas dependían de estado. Algunos estados tenían escuelas públicas, algunos no, y la calidad de educación varía mucho entre diferentes partes de diferentes estados. Entonces, como seguía el trabajo infantil, no había límite del trabajo. Uno podía trabajar por 12 horas o más, 7 días por semana, como que no había reglamento. Eso, y cada vez eran más eficientes las nuevas máquinas, entonces empobrecían a cada vez más a los trabajadores entre más riqueza que producían. Y era ilegal organizarse en sindicato, como en Inglaterra hacía como 50 años, era una pena de muerte sabotear o destruir un telar industrial. Hicieron leyes específicas. De hecho, muchos luditas también fueron deportados o transportados a Australia lugares como castigo. Ok, la que sigue. Entonces, había un grupo que se llamaba Noble and Holy Order of the Knights of Labor, la orden santa y noble de los caballeros del trabajo, y ellos eran como los masones, y eran, pues era el único grupo laboral permitido, y no eran exactamente sindicatos, sino más bien como gremios de artesanos, como dueños de negocios que tenían ya como ciertas habilidades y no abogaban por los derechos de los trabajadores así comunes de fábrica. No abogaban, no incluían a los inmigrantes, eran como los angloparlantes, los anglosajones ya nacidos en los Estados Unidos. Y de hecho estaban a favor de leyes que criminalizaban a los migrantes, como el Chinese Exclusion Act. Hubo varias leyes específicamente criminalizando a los chinos. Después, también en California hubo varias leyes estatales criminalizando, deportando específicamente a los chinos. Otras leyes específicamente en contra de los japoneses y los filipinos. Y después del 1 de mayo de 1886. Entonces, como hubo cambios después de esta gran huelga, hubo una huelga general que duró 4 días en los Estados Unidos, y el líder era Samuel Gompers, y se llamaba American Federation of Labor.
entonces venía de los caballeros del trabajo, entonces seguían como funcionaba como más como gremio, pues criminalizaban a migrantes, eran racistas, no incluían pues a los trabajadores negros, por ejemplo, o a los trabajadores mexicanos, chicanos. Las mujeres no podían entrar, y también estaban a favor de las guerras imperialistas. Estamos hablando del expansionismo y como que, bueno, cada vez que había una guerra expansionista, colaboraban con el gobierno para animar a los trabajadores a que fueran a pelear o que mandaran a sus hijos. También estaban en contra del socialismo, como pues, educación pública, inversión en infraestructura, como de drenaje o agua. También las huelgas, estaban en contra de las huelgas, y los sindicatos eran bastante jerárquicos, no eran nada democráticos. Okay. La que sigue. Mientras tanto, que existían ese tipo de, pues eran los únicos grupos laborales. Había pues era una chica durante la huelga general, era adolescente todavía, Emma Goldman, que su familia eran judíos en Rusia, pero los rusos cristianos los iban a matar, entonces llegaron a los Estados Unidos como refugiados políticos. Ella se involucró en el movimiento laboral, empezaba trabajando en textiles y eventualmente, décadas después, fue deportada, no por abogar por los derechos laborales, sino por hablar a favor de los derechos de las mujeres, que todavía no podían votar, y ella precisamente fue arrestada en medio de dar una plática sobre el uso de condones, y fue arrestada y deportada porque era ilegal hablar de condones en ese tiempo. También otra persona que no estaba incluida en los sindicatos como oficiales, Lucy González Parsons. Ella era de Texas, era pero también mexicana y nativo-americana. Y ella se casó con su esposo, que se llamaba Albert Parsons. Vivían en Texas y estaba el Ku Klux Klan en ese entonces. Entonces el Ku Klux Klan pues hizo como un linchamiento, quemaron una cruz enfrente de su casa, los amenazaban con la muerte y sí los iban a matar. Entonces llegaron a Chicago como refugiados políticos de un estado sureño de Texas. Okay, ok, preguntas, no sé si hay preguntas o comentarios. ¿Ella pertenecía a algún sindicato o nomás peleaba por los derechos? Pues estamos como en abril 1886. Entonces, oficialmente no existían los sindicatos porque eran organizaciones ilegales, prohibidas. Entonces, estaba en el proceso de formar un grupo que el gobierno prohibía hasta este momento. Okay. Y también estamos en los 1870, 80, somos décadas antes del movimiento de los 1960 por los derechos civiles. El movimiento laboral auténtico, se puede decir, empezó como feminista, empezó como antirracista, y era décadas antes de los movimientos así, las suffragettes, las mujeres, como el voto femenino, ya como para 1920, pues, el movimiento Civil Rights Act, ya para 1964. Entonces pues tenían estos mismos ideales que damos por, pues que esperamos, son como cuestiones básicas de igualdad que esperamos hoy en día, pues no existían. Estaban luchando por estas cosas en este año. Bueno, entonces el movimiento que surgió, o Sergio, no sé si quieres hablar. Sí,
Sí, tengo un comentario. Creo en esas fechas fue cuando sucedió un accidente, ¿no? En una fábrica donde pues tenían a las mujeres como la mayoría o la gran mayoría eran mujeres que las tenían encerradas y hubo un incendio, creo, ¿no? Triangle Fire se llama. No sé el título, pero fue en esas fechas, ¿no? Ajá. Y eso Sí, también sí. tuvo que ver para que cambiaran para que decidieran, digamos, darle un poco más de derechos a las mujeres, porque las tenían como esclavas, las encadenaban las puertas de entradas y salidas para que nadie se tomara ni un descanso. Y hubo un accidente y muchas murieron ahí. Sí, exacto. Como los descansos que tenemos hoy en día, pues no existían y los patrones literalmente con cerraduras cerraban las puertas y así en un incendio, un accidente, quedaban atrapados ahí. Y pues sí, eso seguía. No existía indemnización del trabajador, Workers' Compensation, OSHA, Occupational Safety Hazards Administration, el departamento del gobierno que se encarga de condiciones de seguridad en el trabajo, pues no existía nada de eso. Bueno, entonces tomaron como símbolo el gato, the wild cat, porque una huelga de wildcat es como una huelga no permitida. Entonces era ilegal hacer una huelga, entonces a fuerzas todas las huelgas eran ilegales, ilícitas. Y otra cosa que puedo decir, como que había varias filosofías de democracia, ideologías políticas, etcétera. La mayoría de los activistas laborales eran anarquistas o simpatizaban más con el anarquismo porque, o sea, uno no podía ser un liberal a favor de los derechos laborales porque era ilegal tener derechos como trabajador. Entonces, forzosamente, toda la actividad a favor de los trabajadores iba a quedar fuera de la ley. Y si el gobierno no nos reconoce como seres humanos, ¿por qué vamos a reconocer al gobierno? Era su pensamiento. Aquí hay un volante del 1 de mayo y está en inglés, también está en alemán, porque había bastantes alemanes. Y como ven, eran multiculturales, multilingüísticos, multiétnicos, hacían el esfuerzo para incluir a todos, mujeres, hombres, negros, nativoamericanos, mexicanos, chicanos, inmigrantes nacidos aquí, católicos, protestantes, pues todos, judíos, todos incluidos en su visión. También estaban en contra de las guerras imperialistas, como que estorbaban el reclutamiento militar. Estaban a favor del socialismo, como un alto al trabajo infantil, educación pública, inversión, por ejemplo, en la sanitación. Había muchas enfermedades y todo, no había como un sistema público de drenaje. Los pobres tenían que vivir en los tenements, como se llamaban, eran como los barrios. Pues vimos las fotos. También estaban a favor de la acción directa, como una huelga o inclusive el sabotaje. Y tenían sindicatos, pero eran democráticos, eran anarquistas o eran, pues la meta era lo más democrático que posible. Bueno, entonces, sigamos. Y como mencioné, Ned Ludd y Lou, la cultura, o sea, las condiciones eran muy horribles y también se acercaba el 1 de mayo. Coincidía el 1 de mayo con May Day o Beltane. Entonces ponen un árbol, pues un poste, a veces es un árbol vivo, y luego ponen cintas y hay como, digamos, 24 danzantes y cada danzante tiene un listón, una cinta.
y luego cada otro danzante tiene que bailar en una dirección y la otra mitad en dirección contraria. Entonces hacen la danza y se entretejen y cada vez más se acercan más al poste y luego queda una trenza que se hizo con el baile y luego ponen flores, diferentes ofrendas. Y es una costumbre que tenían los celtas y los europeos como por miles de años. Entonces ellos también querían reivindicar eso. Entonces pusieron The Workers Maypole y luego cada listón es una demanda de lo que querían. Pues otra vez, solidaridad, socialización, humanidad, 8 horas, etc. Entonces se me hace muy bonito que hayan recuperado esa historia, esa raíz y que la hayan hecho relevante a la lucha actual, a su realidad. La que sigue. Y esta era la consigna, la demanda, 8 horas de trabajo, 8 horas para dormir y luego 8 horas de descanso. Entonces, la jornada de 8 horas, 5 días por semana. Entonces, esa es la ley que tenemos actualmente. Más de 40 horas es overtime. Y antes de la huelga no existía esto. Entonces, era la demanda principal, lo que exigían. Entonces, 1 de mayo, May Day, no, nadie fue al trabajo, nadie fue a las fábricas. Era la huelga más grande en la historia de los Estados Unidos. Tenían comités para ir como dando comida y todo a todos los barrios. Pues algo parecido a los esfuerzos humanitarios para ayudar a la gente en pandemias. Tenían todo. La idea era una pacífica de no trabajar hasta que se legalizaran los sindicatos y hasta que pusieran este límite de 8 horas. Ok, la que sigue. Entonces así se miraba el 1 de mayo en Chicago, que era la ciudad más grande en los Estados Unidos. Había más producción industrial ahí. También en Nueva York, Wisconsin, o sea, en todos los estados de los Estados Unidos se dio una huelga. Entonces, no 100% de todos los trabajadores en todas las ciudades participaron completamente, pero fue la mayoría de la clase obrera pues que no fue al trabajo ese día. Y luego, el 2 de mayo, seguía la huelga. El 13 de mayo, seguía la huelga. Entonces, ya era el 4 de mayo, ya eran 4 días de huelga y el gobierno no había dado concesiones a los trabajadores, a las demandas. Seguía la tensión. Entonces, la que sigue. En Bayview, Wisconsin, es un pueblo en Wisconsin, había un meeting de miles de trabajadores y salió la Guardia Nacional junto con los policías. Entonces ya soldados fueron contra los trabajadores y les dijeron que volvieran a las minas a trabajar. Los trabajadores se quedaban ahí pacíficamente manifestando y la Guardia Nacional empezó a disparar a la gente y mataron a por lo menos 7 trabajadores. Y ningún soldado murió, obviamente, porque iban contra gente sin armas. Entonces, eso fue como el primer incidente de violencia en lo que habían sido 4 días pacíficas sin violencia. La que sigue. Entonces, esa noche, entonces ahora la situación era más tensa porque había llegado la noticia de la masacre de los trabajadores en Wisconsin. Y estamos en los Estados Unidos. Habían masacreado a los indígenas, a los negros que iban en revuelta,
pero es la primera vez cuando los soldados norteamericanos han masacrado a otros americanos. La mayoría eran como americanos, pues angloparlantes de ascendencia europea en Wisconsin. Llegó la noticia a Chicago. La mayoría de los trabajadores son migrantes. La mayoría de los policías también eran migrantes en este tiempo. Entonces era la noche y había una línea de policías, una línea de trabajadores. De repente se detonó una bomba y hasta la fecha no se sabe quién hizo la bomba, quién la detonó o qué, pero murió un policía. Entonces en ese momento los policías empezaron a disparar a lo loco y los trabajadores también se defendieron, como que aventaron ladrillos, rocas, como lo que tuvieran. Entonces empezó una guerrilla, los policías contra los obreros, y así terminó la huelga. Pero se habían unido y habían ejercido su fuerza, que ya después de ese momento intervinieron las autoridades y dijeron, ya, les vamos a dar 8 horas, la jornada de 8 horas. Ya lo vamos a poner. Y no más trabajo infantil, vamos a poner escuelas para que todos los niños tengan educación, para que no estén en las fábricas. Vamos a poner, pues empezó una serie de reformas para el público. La que sigue. Entonces, bueno, entonces así se miraban como las peleas en las calles. Entonces, los trabajadores volvieron, bueno, la que sigue, por favor. Entonces, bien legalizaron los sindicatos, es lo que hicieron, pero legalizaron a la American Federation of Labor, a los como la versión más vendida, más corrupta del sindicato, y fue un pretexto para reprimir a los anarquistas más que nada, y arrestaron a 10 anarquistas y hicieron un juicio muy grande, como eran los más radicales. Entonces, como en inglés le llamamos carrot and stick. Como a los más radicales les daban castigo, y luego a como los, según líderes de los trabajadores más como tranquilos, les daban como más autoridad. Y, ok, ustedes son los líderes, como los líderes racistas, machistas, así. Bueno, entonces el movimiento laboral se parte en dos. Es como los sindicatos oficiales, y luego seguían los sindicatos no reconocidos, que eran de los que se habían hecho antes de que se legalizara. La que sigue, entonces se da un juicio muy grande y sueltan a 2 de ellos, y luego acaban asesinando a 8. Los mártires de May Day les llaman. Y uno era Albert Parsons, que era el esposo de Lucy Parsons, que fue un refugiado político de Texas. Había otro, Samuel Fielding, era pues anglosajón, nacido en los Estados Unidos. Los demás 6, todos eran inmigrantes alemanes. Y había como 2 o 3 de ellos que no entendían nada de inglés y estaban en el juicio, solo hablaban alemán, ni siquiera comprendían lo que les decían. Y pues otra vez, pues los alemanes, como los irlandeses, eran católicos y pues eran como vistos como muy extranjeros en el siglo XIX. Entonces, vemos que desproporcionalmente estaban reprimiendo a los migrantes en este caso. Bueno, la que sigue. Ok. Entonces, desgraciadamente asesinaron a esos 8 personas. Y ni siquiera estaban esos 8 presentes
cuando pasó la violencia y se sabía o sea, que el juicio fue una farsa. De todos modos, se logró mucho y en los Estados Unidos seguían conmemorando el 1 de mayo. Aquí tengo fotos de Nueva York en los 30, 1987. También el otro May Day seguía como una costumbre y era el día de trabajo, Labor Day, en los Estados Unidos. La que sigue. Aquí vemos Oakland, Nueva York, Los Ángeles en los 30 también. El 1 de mayo, así se festejaba. La que sigue. Y pues el Día Internacional de Trabajo, pues May Day, 1 de mayo, pues Sudáfrica, México, Indonesia, Japón, Australia, el país de Gales, es el Día Internacional, basado en hechos que sucedieron en los Estados Unidos. Irónicamente, la que sigue, irónicamente, en los Estados Unidos, en 1921, se llama, los historiadores lo llaman el primer temor rojo. Entonces, el gobierno, pues ya había una brecha entre los sindicatos radicales, que eran como los del May Day, los de la huelga general, y luego los sindicatos que nunca o casi nunca iban en huelga, eran muy jerárquicos, que trabajaban mucho, promovían como patriotismo durante como la Primera Guerra Mundial, otras guerras expansionistas. Entonces, pues los multiculturales, pues los miraban como algo menos, porque eran migrantes, hablaban alemán, hablaban yiddish, hablaban ruso. Entonces se llamaba Americanization Day, el día de americanización. Entonces aquí se ve el dibujo. Entonces dijeron, en lugar del 1 de mayo, todos forzosamente se tienen que americanizar, se tienen que conformar con el capitalismo anglosajón y ya no deben como tener costumbres de Europa, no deben tener pues igualdad entre hombres y mujeres, deben conformarse con nuestra versión de lo que es ser americano. Y hay un dibujo, según, de un anarquista que va a explotar una bomba en la Estatua de Libertad. Luego, en el segundo temor rojo, lo pusieron como Loyalty Day, el Día de la Lealtad. Y pusieron Labor Day en el primer lunes de septiembre. Entonces, ¿qué sucedió el primer lunes de septiembre? Pues realmente no se basa en un hecho histórico, pero era para separar la conciencia de los obreros de la lucha para que no, pues para distorsionar la historia. Y puse una foto de aquí, de Huntington Beach, de la semana pasada. Tienen como manifestaciones a favor de Trump y en contra del distanciamiento social. Y la señora dice, social distancing equals communism. Y en los 50, en el segundo temor rojo, también decían race mixing es communism. O sea, según dejar que se mezclen las razas es comunismo. Y para darles una idea de lo extremo que ha sido el temor rojo y la Guerra Fría y el por qué cambiaron el día de trabajo a Labor Day, como lo conocemos. Ok, no sé si hay comentarios o preguntas hasta ahora. ¿O Sergio? Sí, un comentario. ¿En qué años más o menos se empezó a celebrar en Latinoamérica? No sabes, porque el 1 de mayo tiene mucha significancia aparte de lo que es el Día del Trabajo.
por ejemplo, en Argentina, ahí celebran el 1 de mayo porque es como una protesta de las madres que perdieron hijos durante la era de Pinochet. Entonces, mucha gente lo ha tomado el 1 de mayo para otras razones, ¿verdad? Lo vimos recientemente de personas que estaban protestando, ¿no? Para que están en contra pues, de la cuarentena y de las medidas de seguridad, ¿no? Que están implementando en cada estado. Entonces, yo recuerdo que leí mucho acerca del 1 de mayo. Lo que estás explicando me hace un resumen bastante conciso. Pero de casualidad no sabes cuándo fue la influencia en Latinoamérica, porque como Pues, repito, creo que pues, fueron diferentes fechas, pero más o menos fue cuántos años después de 1886 que empezó aquí. me imagino que hubo mucho intercambio, como en el primer Temor Rojo, porque durante la Revolución Mexicana estaban los zapatistas, los villistas, los magonistas, y también en los Estados Unidos estaban los Wobblies, the International Workers of the World. Y los como Lucy Parsons, que era la viuda de Albert Parsons, uno de los mártires, como ella fue líder en el movimiento Wobbly. Entonces, como ella, también tenían una campaña electoral. Eugene Debs, que varias veces corrió para presidente, y pues una historia muy similar a la de Bernie Sanders, como muchos lo miraban como quijótico, como un Don Quijote, porque abiertamente decía, pues yo soy socialista, estos son mis valores, y luego estaba toda la Guerra Fría y el Temor Rojo, pero ahí seguía, y luego cada vez hubo trampas para que la gente no pudiera votar, lo que se podría llamar fraude electoral o un fraude legalizado, y pues sucedió lo mismo en las elecciones de este año y en las de 2016. Bueno, es que los hermanos Flores Magón estaban publicando su periódico en el lado norte y pues cruzaban la línea. De hecho, había Wobblies que fueron a luchar con los magonistas en México. Entonces, creo que es cuando en México probablemente se influyó eso bastante. También la Revolución Mexicana influyó la Revolución Rusa. Había un escritor norteamericano que se llamaba John Reed, que andaba con Pancho Villa y editó un libro, Insurgent Mexico, México Insurgente, que influyó bastante al movimiento laboral en los Estados Unidos. También influyó en Europa, influyó ¿Cómo la se llama el libro, Revolución perdón? Rusa. Lo voy a México, escribir en la caja. Ok. Insurgent Mexico. México Insurgente, John Reed. México Insurgente, como que publicaba eso en artículos, y luego finalmente se editó el libro con la colección de sus ensayos. Después fue a Rusia, donde había empezado la Revolución Rusa. También escribió un libro que se llama 10 Days That Shook the World, 10 días que tronaron al mundo. Luego se enfermó y murió allá en Europa, en Rusia, pero yo sé que había como mucha comunicación entre Rusia, los Estados Unidos, México durante ese periodo. Me imagino que pues es que se estaban organizando en Europa también, entonces había comunicación. También como en Argentina, muchos inmigrantes europeos se inmigraban a Argentina y llevaban las nuevas teorías de anarquismo, socialismo, comunismo, todo eso llevaban a Argentina, y es cuando empiezan huelgas similares en Argentina, y pues por todas partes, como el capitalismo industrial, como se acrecentó por todo el mundo,
había una necesidad de reformar, de frenar, de detener los excesos de la producción capitalista. Entonces como que resonó eso y pues era durante la misma época de la proliferación de la producción industrial que proliferó también el movimiento laboral. Scott, en Sí. 1906, en México, en mayo 30, se inicia la huelga de Cananea, que es la huelga de un minero, bueno, un empresario norteamericano en Sonora, y es junto con la de Río Blanco, donde empieza la lucha por los derechos de los trabajadores en Cananea, los trabajadores mineros, y es una de las luchas laborales más fuertes que tiene México. Esto cierto. también da inicio a lo que sería a los principios y los cuestionamientos fuertes para nuestra Revolución Mexicana en 1910. Sí, sí, desde luego. Y estaban los trabajadores en los Estados Unidos, estaban pendientes de las demás huelgas. Entonces, como que la cuestión de Cananea influyó a los Wobblies, como los Wobblies estaban apoyando a los que estaban en huelga en ese tiempo y viceversa. Ok, pasemos a, no sé si ya casi terminó. Entonces, vemos hoy en día, pues, el calendario oficial, vemos cómo celebran ciertas fechas y presentan ciertas versiones de la historia y cuál significado debemos tomar de ciertos eventos. Entonces, Labor Day Sale, como nomás busqué en Google Labor Day, entonces salía como muchas liquidaciones de Labor Day, nomás banderas, pero banderas a lo loco. No hay imágenes de trabajadores, no se ve que estemos celebrando como mejores condiciones para los trabajadores, no se ve nada que hayamos hecho una lucha heroica para mejorar las condiciones de los trabajadores, no hay ninguna garantía de condiciones justas para trabajadores asociadas con la celebración de Labor Day en septiembre. Y de hecho, en la página web del Departamento de Labor, del gobierno, Departamento de Trabajo, Labor Department, después de crear el día con una fecha arbitraria, otra vez es el primer lunes de septiembre. O sea, para que fuera 3 días el fin de semana, no están conmemorando el día exactamente como el 25 de diciembre o el 1 de enero. Es que no quieren interrumpir la semana de trabajo. Entonces, para que quede más conveniente para el negocio, pues lo ponen en el lunes. Y después de hacer esa decisión, como buscaron diferentes huelgas y luego dijeron, oh, no es cierto que no haya raíz histórica, es que el sindicato de tipógrafas como ganó su contrato en este año. Oh, y también se dio otra huelga, pero pues, eran como, o sea, es muy obvio que después buscaron hechos laborales para según darle su sentido, cuando realmente fue el temor rojo, fue el motivo por este cambio. Sergio, veo tu mano, ¿sí? Sí, gracias. Solamente quería hacer un comentario. Creo que ahorita en esta situación por la que estamos pasando es cuando vemos más claramente, ¿verdad? Las necesidades que tienen los trabajadores, especialmente los trabajadores que son lo que le llaman esenciales, ¿no? Ahí vemos las prestaciones que no tienen, ahí vemos los beneficios que no tienen. Apenas estaba platicando con un amigo, me dice, no, pues la gente si no quiere trabajar tiene la libertad de irse a otro trabajo. Sí, pero se van a otro trabajo y les quitan las pocas prestaciones que tienen
y no les dan una compensación. Entonces creo que ahorita esta situación por la que estamos pasando está dándonos a conocer, ¿verdad? Nos está destapando los ojos para darnos cuenta que muchas de las cosas por las que las uniones y las prestaciones que deberían de tener los trabajadores no están ahí, cuando debería ser un derecho casi universal, ¿no? Sí, sí, de Si acuerdo. me dan permiso comentar algo relacionado con eso, yo creo que depende de qué prestación, perdón, de qué compañías estamos hablando. Y también tenemos que saber definir quiénes son los trabajadores necesarios. Ahí, porque yo conozco personas que trabajan y la verdad, ahorita pues las prestaciones son magníficas para aquellos trabajadores que son necesarios en este momento. Pero creo que debería ser para todos los trabajadores, no solamente los esenciales. Ahorita estamos viendo quiénes son esenciales, pero esto no debería de ser ni siquiera un problema, debería de cubrir a todas las personas, como sucede en muchos países altamente industrializados, ¿no? Donde tienen unas uniones muy fuertes, derechos laborales muy fuertes. Aquí la epidemia va a extender precisamente porque la mayoría de los trabajadores no tienen ni siquiera las prestaciones más básicas. Por eso es que tienen que salir a trabajar. Y la gente que no trabaja, no le importa la salud de los demás. Ellos dicen, no, yo salgo, me vale. Y no, entonces, y es por eso que quiero que me gustaría que definamos cuáles son los trabajadores esenciales. Porque por mi conocimiento, por ejemplo, yo trabajo en una empresa, por lo cual es esencial. Los compañeros que trabajan ahorita, la verdad, les está dando bien. Ahora, cuando no hay un problema, una epidemia, todos los trabajadores son esenciales porque las compañías necesitan a estas personas. Ahorita lo estamos viendo. O sea, el término esencial es relativo. Ahorita por la epidemia estamos viendo quiénes son los que de veras necesitamos, ¿verdad? Que es las personas que nos alimentan, las personas que nos proveen servicios. Pero cuando no hay ni un problema así como el que vemos ahorita, toda la gente es esencial. No veo por qué una persona no debe de ser esencial. Si eres esencial, no tan solo por ser como persona, ¿verdad? Sino también como trabajador. O sea, el trabajo... No, estamos hablando de trabajadores aquí, ¿no? Aquí. Es por eso que quería preguntar, tenemos que definir cuáles son los esenciales. En este caso, ahora, a mi punto de vista, aunque no haya epidemia o haya epidemia, hay trabajadores esenciales. Y mi punto de vista, una de las personas que trabajan en el campo, en este ejemplo, son esenciales. Y no tienen prestaciones, Víctor, no tienen prestaciones. Ese es el problema. Gracias. No tienen prestaciones y no, son muchos así. Pero vamos a dejar terminar a Scott y después nos agarramos del chongo. Pero eso es bueno, come on, yo, José. Sí, le seguimos, le echamos ganas, pero después. Okay. Pues sí, pues dicen bien, como empezó como American Federation of Labor, AFL, que después juntó con otro sindicato, de AFL-CIO, y luego, bueno, creo que es como menos de 10% de los trabajadores en los Estados Unidos tienen sindicatos, y la mayoría de esos sindicatos son maestros y como trabajadores municipales, policías, bomberos. Entonces, como en la producción, casi, bueno, ya casi no hay mucha producción en los Estados Unidos. California es como de fábrica en el campo. California es el único estado que permite sindicatos de los farm workers, de los campesinos. Esto va directamente al grano, es que the National Labor Relations Act, que fue la ley
que les dieron en 1886, después de la huelga general, para convencer a las masas de trabajadores a que volvieran al trabajo, es que les dijeron que iban a legalizar los sindicatos y permitir que los trabajadores negociaran colectivamente sus condiciones de trabajo. Y excluyeron a los trabajadores agrícolas y a los trabajadores domésticos. Entonces, en todo el sur, los campesinos eran casi 100% los afroamericanos, también trabajadores domésticos, como principalmente mujeres, eran casi puras afroamericanas. En Texas, California, el suroeste, la mayoría eran mexicanos, chicanos, y pues en otros estados también, pues inmigrantes. Entonces era otra vez el racismo detrás del National Labor Relations Act. Y hoy en día sigue siendo así, desproporcionadamente las trabajadoras domésticas son migrantes y desproporcionadamente, creo que en California, creo que estiman que 90% de los trabajadores agrícolas en California no tienen papeles y no pueden arreglar los papeles. No es porque no quieran tener papeles, sino por las políticas migratorias son indocumentados, y los mismos dueños de los ranchos han estado pidiendo una reforma migratoria porque su modelo de producción está vulnerable por la situación. Entonces es importante como que esta brecha entre los trabajadores con privilegios, entre los trabajadores que según no merecen privilegios, o sectores de sociedad que según no merecen derechos o no merecen vivienda o atención médica, empieza desde el principio. Porque, yo también soy miembro de un sindicato y, o sea, es un sindicato, pues somos de los vendidos, pero a ¿De los pesar qué, perdón? los vendidos, o sea, el sindicato no es democrático. Es muy corrupto en el sentido de que los líderes de mi sindicato luego hacen como tratos secretos con los políticos, luego nos mandan las órdenes. Ustedes tienen que apoyar X candidato, no hay discusión, nos vencen, no nos convencen, no están en el espíritu de los originales del May Day. Sin embargo, hay tendencias más igualitarias dentro del sindicato. Vemos eso, por ejemplo, los Teamsters, uno de los sindicatos más grandes como de Costco, los trabajadores de sanitación. Luego tienen un movimiento Teamsters for a Democratic Union. O sea, hay movimientos de reforma dentro de los sindicatos por el mismo problema. Bueno. Pero en aquel entonces los sindicatos, en 1800, cuando empezaron los sindicatos sí eran importantes. Pero una pregunta en general, ¿realmente sí necesitamos los sindicatos ahorita donde realmente el gobierno, estoy hablando idealísticamente, realmente lo necesitan? Porque las leyes del gobierno, si se llevan a cabo, protegen al trabajador 100%. Bueno, estoy de acuerdo. Ha habido muchas reformas, como en condiciones de seguridad, indemnización, cuando un trabajador se lastima, etc. Bueno, yo creo que debemos tener, pues la huelga tiene que quedar vigente y real, la amenaza de una huelga, en mi opinión. Sí. No es la solución perfecta en cada caso, pero cuando pueda haber huelga, cambia el poder.
la ecuación de poder y crea condiciones para una negociación mejor, para que Ahorita todos tengan lo que necesitan, idealmente. en el trabajo ahorita donde yo trabajo, están proponiendo sindicato para un grupo. Ujú. Y yo la verdad, por lo que veo, ahorita a mi punto de vista no estoy en esa situación, pero yo estoy en contra, en cierto punto, en mi trabajo del sindicato, porque muchas personas que no trabajan, que con todo respeto en el mundo son huevones, van a tener más flexibilidad de que otra persona que le echa ganas. Es por eso que yo estoy en contra, en cierto punto, del sindicato. Ahora, el sindicato de electricistas, en ese caso, cuando en 1920, acuerdo que sí pasó, Ujú. las personas que se subían a los postes, de 10 personas que trabajaban al día, una se moría. Estoy hablando de los electricistas que se suben a los postes. Esas personas, para mí, en aquel entonces que no había esa seguridad, el Ujú. sindicato les ayudó a promover seguridad, a hablar con los dueños de las empresas para traer más seguridad al empleado. Ahora, mi pregunta en general, y es una cosa que yo me he preguntado, puesto que creo que lo pregunté al principio, ¿realmente sí necesitamos uniones? Sabiendo que hay leyes que respaldan 100% al empleado. ¿Te puedo dar mi opinión? ¿Puedo hablar? No, sí, yo estoy preguntando en general. Ajá. A ver, Silvia, a ver, no, no has hablado. A ver, ¿qué opinas? Silvia. Ok, mira, creo que sí hay una diferencia bien grande entre trabajadores no sindicalizados y trabajadores sindicalizados. Es verdad que tenemos ya cambios importantes en las leyes. Ahorita mismo estamos empujando bien fuerte para que las trabajadoras domésticas y los jornaleros entren dentro de las leyes de protección, por ejemplo, de OSHA, que han estado toda la vida fuera y no hay ninguna explicación por qué se quedaron fuera, ¿no? Pero si no está escrito en un contrato, que es lo que hacen las uniones o los sindicatos, ¿verdad? Es más difícil que respeten esas leyes. Y la otra, las leyes están ahí escritas y para enforzarlas es muy difícil. Los trabajadores con los que ahora yo trabajo no tienen sindicato. Hay carguacheros que tienen sindicato y otros que no tienen, bien poquitos tienen, ¿verdad? Hay trabajadores de la limpieza que tienen sindicato y trabajadores de la limpieza que no tienen sindicato. Y hay una diferencia bien enorme en cómo organizarlos a los dos. Y creo que no se justifica que no tengan un contrato, un papelito que habla, que puedas enforzar doble, ¿verdad? Para poder hacer cumplir la ley. Porque los trabajadores no sindicalizados tienen que aprender ellos cómo usar las leyes como una herramienta para defender sus derechos, ¿verdad? En este caso, Silvia, una pregunta. En este caso sí estoy viendo un abuso por completo, 100%, donde abusan de ellos, donde a veces ni les pagan. Entonces ahí es un sindicato o alguien que los respalde, les ayude. En este caso, entonces, por lo que estoy escuchando ahorita, cuando realmente hay abuso, un sindicato sí es beneficioso. Pero no solo, porque también negocian otros beneficios que, por ejemplo, días de enfermedad por ley, y vamos a decir, California estamos en privilegio porque aquí participamos mucho cambiando las leyes, ¿verdad? Pero como dijo Scott, en muchos otros estados de esta Unión Americana no están representados, por ejemplo, los trabajadores del campo, ¿no? Los de Immokalee, ¿no, Scott? ¿Cómo han luchado para defender sus derechos allá del otro lado del país? Y creo que hay más beneficios como en los contratos de unión van aumentando, por ejemplo, de 3 días que son oficialmente los que tenemos aquí en California de enfermedad. Ellos pueden poner un día más cada vez que negocian, o los días de holiday. No todos los trabajadores pueden disfrutar de días de
de celebraciones como los que tienen unión y cosas así, ¿no? O por ejemplo, ahorita en los contratos de unión se está incorporando mucho cláusulas que tienen que ver con la protección de los trabajadores inmigrantes, que obliga a los empleadores a avisar a la unión en cuanto hay una auditoría o en cuanto quieren hacer una revisión de los trabajadores inmigrantes de esas compañías, ¿no? De manera que entre la unión a defenderlo. Sí, creo que estamos hablando en dos cosas. Por ejemplo, en la experiencia que yo tengo con la unión, uno de los corajes, y aquí creo que es algo personal, una persona que trabaja en el field gana más que un ingeniero por la unión. Es donde yo a veces me siento, y estoy ahorita hablando sin, ¿cómo se llama?, prejuicios ni nada, donde me digo, oye, pero yo trabajé y yo me fui a estudiar, a quemarme las pestañas por 7 años, más aparte me tengo que educar cada 2 años más y más y más, para que una persona que nomás, ¿cómo se llama?, que no sé cómo, no quiero que se me malinterprete, donde yo meramente me mato, ellos nomás trabajan cuando quieren y ganan más. Entiendo tu frustración, pero ese es exactamente lo que estoy diciendo. Se está haciendo así porque está en un papel por escrito y se tiene que respetar, ¿verdad? Esa persona llegó a esa posición, ¿cómo? No sabemos, ¿verdad? Pero está en esa posición y se le respeta porque en su contrato dice, hay una escala de posiciones y dice cuánto debería de ganar cuando entra, cuánto debería de ganar cada que lo entrenan o lo ascienden. Hay procesos de desarrollo de las posiciones, ¿no? Es así, y entiendo tu frustración, ¿verdad? Pero hay una diferencia entre que esté por escrito y que no esté. ¿Quién te va a respetar algo que no está en un papel firmado? Si aún estando firmado a veces no lo respetan, hay que irse a huelga a veces, ¿no? O amenazar para poder conservar lo que se ha ganado. Y ese contrato, eso que dices que gana, seguramente ha venido con el tiempo, desde la primera vez que agarraron unión hasta la fecha, cómo han ido agregando ganancia, porque eso es el sindicato. Cada vez que se vence el contrato, 4, 3 o los años que tengan de plazo, se negocian nuevas cosas, se van aumentando nuevas cosas, entre ellos los planes de salud. Y cada vez que renuevan, a nosotros nos han quitado beneficios. Como ¿Ves? Si tuvieras un contrato, no te los podrían quitar fácilmente. Pero una pregunta, no sé cuándo Ford se fue en bancarrota por completo y cambió su sistema por completo porque la unión los estaba llevando a la bancarrota. Porque eso dicen. Eso también es verdad. La corrupción que hay en las uniones no se puede desconocer, pero ahí ese es otro factor de cómo la membresía porque hay mucho, ¿cómo se dice? Paternalismo, ¿verdad? También es un mecanismo de control de los trabajadores. Eso es algo que también le conviene mucho al gobierno, ¿verdad? Parece que Jubelia quería comentar algo también, ¿no? Jubelia. Sí. Vas. Bueno, lo que dice este muchacho de que no está de acuerdo con los sindicatos. En algunos que tienen claro. Ok, pues, pero de alguna forma, aunque digamos terminen degenerándose algunos sindicatos, tiene su sentido, porque si no se hace, tendríamos que caer en la ingenuidad de creer que los patrones por su buena fe o por su buena voluntad van a acatar las leyes y nada más hay que confiar, pues porque así está escrito, porque los amendments o la Constitución o las organizaciones tienen también leyes donde dicen o explican los derechos de los trabajadores. Entonces caeríamos como que, confiar en ellos. Y se entiende que las organizaciones civiles son un balance para el gobierno, son un balance para que no haya esos abusos. Entonces tienen que existir así. Por ejemplo, me llama la atención que en México, con el nuevo gobierno, se tiende a centralizar la idea es de que
se modifiquen ciertos artículos de la Constitución para concentrar más el poder, para quitarle más el poder a las asociaciones civiles y sindicatos. Tanto es así que por esa razón se cometen esas violaciones y esos abusos. E incluso aquí en Estados Unidos, si ustedes se fijan, los maestros tienen que hacer contratos, creo que cada año. ¿Y por qué? Porque van perdiendo esos derechos, ya no te sientes seguro de tu trabajo y se da una competencia bárbara que algunos dicen, ok, está bien para que se preparen mejor, pero la tendencia de un sistema donde sus ganancias vienen de la plusvalía, donde ellos tienen que apretar más para que den menos ganancias al trabajador. Por eso existen esas organizaciones, donde no se vayan perdiendo derechos. En algunos casos se ganan, pero realmente es poco. No todos los grupos trabajadores, no todos los grupos que están directamente, los que realmente son el grupo que produce la plusvalía, la ganancia, no, digamos, como ustedes los ingenieros son burócratas, no son gente que produce ganancia, no son gente directamente al sistema productivo, pero la gente de más abajo que sí está directamente desempeñando una ganancia, una plusvalía, a esos son los que más se les castiga y se les niega derechos, porque el patrón no quiere ceder las ganancias, y por eso se menciona, ok, cierta corporación tronó, se fue a la quiebra, pues es porque no quieren dar regalías, no quieren dar prestaciones, no quieren dar médicos. Pero en no este caso por ejemplo, en el ejemplo de Ford, fue al contrario, Julia. Debido a la unión, cayó Ford, 100%. Ahora, ya para acabar esto en ese punto, una cosa que me he preguntado hay compañeros que yo conozco que tienen grado de ¿cómo se llama? De high school, y están ganando hasta $500,000. Ok, pero un título no es, perdóname, pero un título no es garantía de habilidad y de inteligencia. Un título es un papel, pero hay mucha gente que tiene más inteligencia, más habilidad que un titulado. No, pero yo estoy hablando tienes mucha razón. Tienes mucha razón, pero yo conozco. Vamos a revisar el tema, compañeros. Vamos a revisar el tema para que no se los haga más tarde, porque está bien buena la plática. Vamos a dejarles caso. Sí, conviene hacer otro taller sobre el movimiento laboral y los tratados, el impacto de los tratados de libre comercio en el sector de manufactura en los Estados Unidos. Sí, fácilmente podríamos llenar otro taller. Bueno, entonces el 1 de mayo se quitó del calendario de los Estados Unidos. Entonces quedaba un vacío ahí. Y luego estamos en 1968. Lee Trevino, un golfista chicano, tejano, ganó el campeonato de golf, un deporte dominado por los blancos, los anglosajones. Desde luego empezó el golf en Escocia y hasta la fecha se considera como un deporte como de los riquillos. De hecho, presume mucho el Trump, que es dueño de varios campos de golf. El Bush también era golfista muy entusiasmado. Bueno, entonces estamos como Lee Trevino es como la edad de mi papá en los 1960 en los Estados Unidos. Ganó mucho dinero, entonces aquí sale la cita, dice, yo antes era un mexicano, pero ahora que estoy ganando dinero, voy a ser español. Y como en la generación de mis abuelos, para mis abuelos, vivían en California, Arizona, Indiana, y según como fueron criados ellos, mexicano, Mexican, era un insulto, era como una grosería llamarle a alguien mexicano. Hay que decirle español, así me decían mis abuelos. Entonces, pues aquí se ve un letrero que no se permiten
mexicanos o españoles, también no perros, no negros, no mexicanos. Entonces, en Santa Ana había este tipo de letreros. En el sur de los Estados Unidos, Texas, se miraba esto por mucho. Entonces, en los 60 surgió el movimiento chicano. La palabra chicano viene de mexicano o mexicano, de mexica, de los aztecas, de los originales. Y pues Aztlán es lo que llamaban el suroeste estadounidense, que antes era territorio de México, que fue injustamente robado. Aquí se ve un desfile y también los indígenas estadounidenses se unieron con los chicanos, con los mexicanos de los Estados Unidos, y también los de raíces mexicanas nacidos en el norte también reconocían como con sus hermanos y hermanas que nacieron en el sur, y como generaron otra narrativa en contra del colonialismo, el chicanismo. La que sigue. Y a la misma vez, los filipinos en el área de Stockton, el centro de California, el valle de San Joaquín, empezaron el primer sindicato de campesinos. Eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial, habían luchado contra la ocupación japonesa y luego volvían y fueron tratados con mucha discriminación. Y había leyes muy racistas contra los filipinos en California hasta los 50, hasta que se organizaran. Y los filipinos se organizaron con los chicanos, con los mexicanos, y así empezó United Farm Workers. Y ahí arriba hasta se ven pues estos hombres en corbata y todo, esos hombres blancos son los otros como los Teamsters. Y son los sindicatos así de como burócratas técnicos, como trabajadores más privilegiados. Hasta se unieron con ellos. Entonces, estamos en los 50, los 60 de los Estados Unidos empezaron a hacer huelgas. Y pues había un boicot contra las uvas. Entonces estaba pasando todo esto en los Estados Unidos y se dio una crisis. ¿Cómo pueden los políticos hablar de esta población revoltosa? Porque según Mexican se escucha mal, español, pues tampoco son españoles. Y pues chicano, no querían usar chicano porque se asocia con un movimiento radical, un movimiento anticolonial y necesitan controlar este sector, pero con una narrativa colonialista. La que sigue. Entonces, Nixon, que nació aquí en Yorba Linda, en Orange County, era congresista y fue el candidato para el presidente, corrió contra Kennedy y perdió, y fue a Texas, fue pues, por todos los Estados Unidos, especialmente áreas hispanohablantes. Y aquí se mira corriendo para presidente, creo que está en Texas, en esta foto, y hubo reuniones parecidos en California también. Entonces tenía que, pues también los boricuas en Nueva York, y tenía que llamarles algo, pues españoles no, entonces popularizó hispano o Hispanic, porque Hispanic significa español, pero en lugar de decir español, pues hispano. Entonces así empezó esto. Y la que sigue. Entonces, en lugar de darles como garantías de vivienda, atención médica, un salario digno a los campesinos y a los mexicoamericanos, les dieron como algo simbólico, como el mes de herencia hispana. Y el gobierno tenía que dictar cómo se miraba la identidad hispana. Y por supuesto va a seguir siendo como eurocéntrica y quizás racista de una forma más sutil. Entonces aquí pues son imágenes que busqué en Google, son imágenes
típicas de esta narrativa. Ahí pusieron a César Chávez con una llama y un sombrero y todo se mira muy bonito. Y pues otra vez el paternalismo, como mencionó la compañera, pues aquí están los anglos paternalísticamente construyendo una identidad hispana y poco a poco, pues ahí dice Hispanic Latino Heritage, como se ha hecho más popular latino en lugar de hispano, pero nomás cambiaron la palabra hispano por latino, pero es la misma narrativa colonial. La que sigue. Ok, entonces tenemos la doctrina de Monroe, una doctrina bastante racista. El 16 de septiembre es el Día de Independencia de México y de toda pues, América Latina. También Alexander Petion de Haití ayudó a los venezolanos. Entonces aquí vemos como gente de ascendencia africana, indígena, gente anticolonial. Y de hecho los Estados Unidos se opuso a la independencia de México porque iban a liberar los esclavos. Entonces como que no tendría mucho sentido que el gobierno estadounidense celebrara el 16 de septiembre. Y no se podía celebrar el 16 de septiembre porque ya tenemos Labor Day en septiembre. Y también es muy difícil que los anglos pronuncien el 16 de septiembre, son muchas sílabas. 5 de mayo, así fácil de pronunciar, hay vacío en el calendario y estos campesinos quieren como un trabajo digno, no estamos dispuestos a darles todo lo que quieren, pero les podemos dar el 5 de mayo. La que sigue. Entonces, como en la era de Nixon, es cuando empezaron a celebrar mucho el 5 de mayo, lo que pues fue algo importante en la historia de México. Probablemente no es el día más importante en el calendario de México, pero ahora hay más americanos en los Estados Unidos que festejan el 5 de mayo que mexicanos en México. Y hasta Donald Trump festeja el 5 de mayo, tiene un negocio, vende tostadas, y como la versión como estereotipada del mexicano, como queda al centro de la celebración del 5 de mayo y pues no podemos festejar el 1 de mayo, pues el 5 de mayo. Bueno, ¿qué más puedo decir? Que estas imágenes, el 5 de mayo, la que sigue, entonces, ok, en conclusión, entonces coincidieron todas estas cosas de la construcción de la identidad hispana, latina, de Nixon, la crisis de identidad de los chicanos, de los campesinos, y para el sector comercial les fue súper bien esto del 5 de mayo. Entonces, hasta mejor que Labor Day. Entonces, cada 5 de mayo hay como muchísimas liquidaciones, hay muchísimas ventas de alcohol, especialmente, y de otras como sombreros y pues así, cosas según mexicanos. Y yo me acuerdo cuando yo estaba en el kinder, tuvimos una fiesta de 5 de mayo. Entonces, era aquí en Anaheim. La mayoría de los niños éramos anglosajones y el maestro, la maestra anglosajona, y hicimos sombreros así de papel. Y no me acuerdo, creo que comimos unos nacho chips, algo así. Entonces nos enseñó lo que era el 5 de mayo. Y pues así sigue. Obviamente no están hablando nada de un golpe contra el colonialismo francés o contra los Estados Confederados. Sí, y ese es mi último slide. Yo pienso que, perdón, Scott, yo pienso que le diste en el clavo, exactamente.
Yo ya aprendí eso. Bueno, ya lo sabía, pero hoy lo volví a escuchar de que sí, lo hacen por más que nada, por negocio nada más, el día del 5 de mayo, porque se han dado cuenta que hay muchas ventas, pero no por un triunfo de México sobre la invasión francesa. Es totalmente, estoy de acuerdo yo con el 100%. Perdón. Sí. Sergio, veo, tiene la mano. Ya. Sí, va a ser un comentario acerca de eso, de la comercialización de los días festivos, ¿no? Sucede aquí con el 4 de julio, con muchos de los días festivos se comercializa. Recuerdo cuando yo llegué aquí hace como 30 años, el fútbol soccer no era muy aceptable. Nosotros nos sacaban de los parques porque decían que pues se maltrataba el pasto. Sin embargo, a los que jugaban béisbol no les decía nada y maltrataban más el pasto porque tenían los zapatos que ellos usaban eran maltrataban más el pasto, ¿no? Que nosotros. De hecho, aquí casi no se conseguían los zapatos de fútbol. Y ya después se dieron cuenta de que era buen negocio y ya entró la MLS y empezaron a vender uniformes y zapatos y logos y ya hicieron el estadio, creo en Texas, el primer estadio y el fútbol ya lo empezaron a ver como más aceptable, ¿no? Pero mientras no había ganancia, no le daban el valor que uno le daba, ¿no? Como deporte. Aquí el fútbol se ve como negocio. En otros lugares, en otras situaciones lo vemos como deporte, ¿no? Así sucede el 5 de mayo. Así, entonces, eso le quita la importancia, ¿no? Original, creo, en este caso al 5 de mayo. Digo, al 1 de mayo. Es cierto, yo me acuerdo aquí en Costa Mesa, el alcalde era uno de los Minutemen, que era un grupo como racista, y entonces en 2005 tomó el fútbol como un símbolo de según la invasión de los mexicanos y centroamericanos en su ciudad, y empezó a prohibir el fútbol en los parques de Costa Mesa, y era el centro de una lucha de los residentes, que si se va a permitir el fútbol o no. Sí, otra cosita rapidito, hablando de fútbol, porque a mí también es mi tema. Yo aquí en este país tengo solamente como unos, 20 años más o menos, pero tengo amigos mayores que yo y tienen así como Sergio, como 30 años o más, que les gusta el fútbol. Y también me platican que llegaron a venir equipos de fútbol profesionales de México y como no los pelaban, no los tomaban en cuenta, llegaron a jugar hasta en los parques, aquí en el Centennial Park, y o estadios muy pequeños, y cuando se dieron cuenta que era negocio, fue cuando ya empezaron a empezarlos a tomar en cuenta, pero lo toman en cuenta solamente en cuestión de ponerles un lugar para que ellos puedan ganar dinero, porque hace como unos 6 años vino a América contra Chivas y decían que tenían muchísimos años que no llenaban el Coliseo de Los Ángeles, ningún tipo de deporte en Estados Unidos, y fue muy triste porque la Cámara de Comercio de Los Ángeles no le quiso dedicar ningún tipo de como reconocimiento o por lo menos un comentario, porque tenían como creo que 20 años que no se llenaba totalmente ese estadio. Y cuando vinieron esos dos equipos de México lo llenaron y fue muy triste de que no nos tomaron en cuenta, pero pues fue mucho dinero para la ciudad. Tienes razón, y lo que más deja es la cerveza que venden en el estadio. Y lo que mencionaba Sergio, empezó desde la Copa América, cuando yo vivía en Los Ángeles en 90, 91, y México ganó, Canadá, México y Estados Unidos, y se vino una serie que ahorita ya hasta hay otro estadio, ya el FC de Los Ángeles. Antes de irnos, para redondear el tema de Scout, que estuvo muy bien como
cómo mezcló la idea de que les dieron el 5 de mayo a los chicanos. Hay un maestro que les quiero recomendar, no sé si lo conozcan, se llama David Bautista, David Hayes Bautista. Es un chicano, un maestro chicano, y este es su libro de él, 5 de mayo. No es muy bueno, pero él, desde luego que tiene una narrativa chicana y hizo un trabajo de investigación y dice que el mismo año de 1862, a unos días después de la batalla, como todo se corría por periódico, ya en aquella época, en el norte de California ya había mucho, él le llama ya latinos, eran chilenos, argentinos, peruanos y mexicanos que estaban en lo que ya quedaba de la fiebre de oro, y en un pueblito que se llama Columbus, norte de California, un grupo de mexicanos se juntó y celebró el 5 de mayo por primera vez, en el 62, y unos días después juntaron dinero y hicieron una especie de una espada, y se la mandaron a Zaragoza, a México, una espada, un cuchillito así como de oro, porque hicieron un comité, le llaman la Junta Patriótica Mexicana, y de ahí se empezó a hacer que cada mes, como vieron que juntaron $1,500 en aquella época, que era mucho dinero, porque había oro, entonces dijeron que todos los grupos, que se hicieron como 1,400 grupos, pusieran $1. Y eso se lo mandaban a Juárez, a los liberales en aquella época. Y eso fue el comienzo de la celebración aquí en Estados Unidos del 5 de mayo. Él como chicano lo menciona, y como estadounidense, si ven el título, dice que el 5 de mayo es una tradición americana, no mexicana. Yo estoy en contra de eso porque Benito Juárez luego también se hizo en México después de la batalla, se celebró el 5 de mayo, y en México no se celebra en grande, pero sí se celebra en muchas partes. Y aquí los chicanos dicen, en su trabajo de investigación, menciona que se siguió celebrando, y luego cuando llegó a Los Ángeles, se celebró un poquito más y hacían fiestas. Cada año se recordaba que se había ganado una batalla, y como aquí estaba la guerra civil norte y sur, entonces los latinos lo tomaron como una victoria de la democracia en contra de la esclavitud que estaba peleando en el país, especialmente que el norte no ganaba ninguna batalla contra la Unión, y los del sur querían conquistar California, la querían agarrar porque había mucho dinero. La guerra civil de Estados Unidos se financió con el oro de California y la plata de Nevada. Entonces está interesante su libro, si lo quieren leer. Él va platicando cómo ya a final de 1830 y eso, a principios del siglo, llegan más mexicanos, especialmente llegaron con 1 millón durante la Revolución, 1 millón, unos 500,000 aquí en el California y otros por Texas, y esos mexicanos llegaban y aprendieron que aquí se celebraba el 5 de mayo con mítines, en hablar, y los mexicanos ya lo empezaron a poner con fiestas, con comidas, como lo hacemos todo, y así fue como se empezó a crecer esta idea. Luego creció en los 30 y ya en los 60, cuando menciona Scout, dice que lo hicieron por los chicanos porque fue la moratoria chicana, los derechos civiles, y los chicanos trajeron esto. En los 80 y 90 ya se comercializó. Este es un libro, le pueden echar otro punto de vista de que desde la mera época de 1872, aquí en California, se ha celebrado el 5 de mayo. Es cierto lo de... se me olvidó mencionar la moratoria chicana. Es cierto, porque en la carrera de Nixon se dio la guerra en Vietnam, y desproporcionadamente eran chicanos y afroamericanos los que forzosamente fueron drafted, como que tuvieron que ir a la guerra, y luego como gente como George W. Bush, Donald Trump, como ellos tenían como evitar la conscripción. Y los chicanos sentían que fueron ignorados, borrados, y que tuvieron su propia huelga general contra la conscripción, contra la guerra
en Vietnam. Entonces era huelga, que no iban al trabajo, no mandaban a los niños a la escuela, y fue aquí en Los Ángeles. Se dio la huelga, la moratorium. Casi nadie sabe lo que es eso, pero básicamente una huelga general que se dio. Se reunieron en el parque en Los Ángeles, no me acuerdo cómo se llamaba. Salazar. Pero, Salazar. bueno, se llama Salazar ahora porque era un escritor, era uno de los primeros escritores hispanos para el periódico Los Angeles Times, y fue asesinado por los policías. Aparte, 3 manifestantes fueron asesinados, y muchos fueron como golpeados muy brutalmente, y les echaron gases y todo. Y entonces era una crisis política, y Nixon sentía que ni siquiera podía decir chicano, porque luego eso se asociaba con la gente que resistía la guerra racista en Vietnam, lo cual influyó más al movimiento chicano. Dijeron, eran como San Patricios cuando llegaron a Vietnam. ¿Por qué luchamos contra los vietnamitas? Tenemos más en común con ellos. No queremos ocupar su país. Necesitamos justicia en donde vivimos nosotros. Y entonces no pudo decir chicano Nixon, porque luego pues era una identidad prohibida, criminalizada. Entonces tenía que decir hispano, latino, para que tengan idea del nivel de crisis. Ya, muy bien. Y me gustó cómo lo pusiste. Espérame. Muchas gracias, porque tu información, al menos a mí, me ayuda a conocer más sobre la lucha del trabajador en este país y recordar algunas otras cosas. Muchas gracias. Me gustó. Qué bueno. Pues cierra la conversación. Si alguien quiere decir algo ya son las 9:17. Pues muchas gracias por todo el conocimiento que nos imparten, porque está bien interesante. Yo me preguntaba, ¿por qué festejan el 5 de mayo? Y ahora ya entiendo por qué. Gracias a los dos, es muy bonita la plática y muy instructiva. Sí, gracias. Bye. Vamos a hablar después de los Tsutsus Riots, ¿ok? Maciel, Sí. Maciel propone hablar de los Tsutsus. Después vamos a hablar una clase de los chicanos y todo el movimiento, más con calma. Y otra cosa que dijo Scott, que también que se iba a hablar, que ahorita se me olvidó, pero que me pareció buena idea, nada más que ya el alemán se subió a mi cabeza. ¿Sí saben lo que es el alemán? El Alzheimer. Que me olvidó, entonces, pero que había dicho, y yo dije, sí quiero, pero ya se me olvidó, tanto quiero que se me olvidó, no me acuerdo, pero igual, lo que dijiste, lo haces. Va a venir dentro de 8 días, ¿quién va a venir? ¿Cómo se llama la muchacha? Se llama Citlali. Muy bien. Y voy a poner su face. Es coordinadora de un grupo en Facebook, se llama Mexican Excellence. Y es estudiante posgraduada de historia en la Universidad de Riverside. Y va a hablar, creo, un poquito más de esta cuestión de la identidad chicana, la identidad mexicana, que si los mexicanos son europeos o una extensión de la cultura europea, o que si son indígenas, o los dos son algo diferente. Bueno, yo no soy mexicano, no voy a hablar por los mexicanos. Ella es mexicana chicana. Ella escribió su tesis sobre las mujeres nahuas del siglo XVI. Ella es experta en eso. Ese es el tema de ella. Va a estar bueno. El 13. Vamos a compartir la información y el link entre semana para que se conecten. ¿Ok? Y el flyer. Gracias, Miguel, gracias, bye. ¿Alguien más que quiera despedirse, que quiera compartir algo? Sem, ¿quién más anda por ahí? Checo. Le vamos a platicar a Checo. ¿Cuál es el nombre? Mi nombre es Checo.
platícanos que también quieres compartir algo, ¿no? Para pronto acerca de Siria, ¿no? La historia. Como que es mi primera vez y me gusta mucho que escuche a ustedes y cuando emigré de Europa y de mi país, de Kurdistán, 6 meses aquí en Estados Unidos y quiero saber más de los mexicanos porque cuando miro son como mi gente en Kurdistán porque how do you say the struggle is the same. La lucha. La lucha es la misma. ¿Dónde vas al mundo? Los que no tienen siempre contra con que tienen. Los ricos contra los pueblos pobres. Y los indígenas contra los colonialistas. Y en todos lugares es la misma. Y también tengo más afección con este pueblo y yo siento siempre como esta gente, siempre la gente que es como menos en un lugar. Muy bien. Bienvenido, Checo. Un abrazo. Al rato vamos a platicar más la historia de su país, de su comunidad. Bien interesante. Sí, Okay. bienvenido. Sí. Es la revolución de mi país, es todo para la revolución de mujer. ¡Bien! Wow. Espérate, que te voy a mandar aplausos. Te voy a mandar esto. No, todo. Ok, Silvia. Ya comenzó bien. Ya te has ganado un corazón. Pues yo quiero decir que celebro mucho cómo estas pláticas nos fortalecen, ¿verdad? A la comunidad, como tener a mi nuevo invitado, Checo, es una esperanza de cómo no debemos vivir en guetos, ¿no? Sino conocernos y apreciarnos, ¿verdad? Unos con otros y ir aprendiendo cómo ser buenos vecinos y cómo ir mejorando nuestro lugar donde vivimos ahora, ¿no? Exactamente. Muy feliz. Gracias. Así como Walter Mercado, amor y mucho. I like that. Ok, gracias, bienvenido, Gracias a Checo. todos. Gracias, Scott. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a todos. Ay, adiós a todos. Adiós. Besitos. Adiós. Se lavan las manos. Jubelia. Gracias, Teresa. Adiós, Gracias, bye. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias, Miguel. Ok, nos vemos Muy para bien. otra. Bye. Gracias, Scott. Hasta luego. Bye. ¿Cómo me Buenas traigo? noches.